Bienvenidos a Historia y algo más con Félix Medina, las hazañas y acontecimientos de la historia. Nuestro tema del día de hoy es Lenin, la revolución de la que saldría un Estado socialista. Empecemos. Lenin es una de las figuras más conocidas de la historia de Rusia y al mismo tiempo es un personaje emblemático que a casi 100 años de su desaparición física sigue dando de qué hablar a nivel mundial, tanto a favor como en contra. Lo que sí queda claro es que con tan solo escribir su nombre en cualquier buscador de internet, cualquier usuario podrá constatar que Lenin fue una figura que no pasó por el mundo sin ser percibido. Los orígenes de Lenin podemos buscarlo en una familia de clase media rusa, en la región del Volga, pero Lenin en sí mismo era una mezcla de todas las nacionalidades que convergían en Rusia para ese momento: ruso canuco por parte de su padre, sueco, judío, alemán por parte de su madre. Esta mezcla era la que existía en Rusia al momento del desarrollo de su vida. Lenin pudo haber pasado su vida normal, pudiendo destacar por su gran inteligencia, pero la muerte de su hermano en 1887, bajo la acusación de conspiración, cambiaría su vida para siempre. Su posición en contra del gobierno zarista lo llevaría a coincidir en 1895 con Plejánov, uno de los principales líderes revolucionarios rusos. De este acercamiento ideológico y bajo la influencia del marxismo, nace la Liga del Combate por la Liberación de la Clase Obrera, lo que llevaría a su encarcelamiento y deportación. En 1897, esto le serviría a Lenin como un espacio de formación. Si puede decirse, sería una maestría, ya que realizó un estudio sistemático de las obras de Marx y Engels. De esto surgirían en lo inmediato dos cosas: 1. Un trabajo titulado El desarrollo del capitalismo en Rusia, y 2. La fundación de un periódico, el Iskra o La Chispa, en 1900. Para 1903, Lenin impuso sus ideas en el partido al grupo radical de los bolcheviques, los cuales estaban sustentados en la publicación de Lenin del año anterior, bajo el título ¿Qué hacer? Propiamente, esto era un llamado a la revolución socialista. A los sectores radicales del partido socialdemócrata les interesaban estos postulados, ya que se inclinaban más por una línea política fuerte, como avanzada de una revolución que entendían sucedería a corto plazo. Esto quebró la unidad del partido, pues la otra facción, los mencheviques, no compartían esta postura, ya que consideraban que Rusia no estaba preparada aún para un paso de esta magnitud, por las condiciones que presentaba Rusia. La historia demostró que estaban equivocados y que la determinación de Lenin era sólida. Las contradicciones continuaron, pero ambos bandos siguieron trabajando. En 1905 sucede el preensayo, estalla una revolución en Rusia, el régimen del zar logra controlar la situación. Lenin, sin embargo, no ve esto como un fracaso, sino más bien como un aprendizaje, pero los soviets o consejos populares mostraron una organización extraordinaria que llamó poderosamente la atención de Lenin. Lenin continuó su labor de atraer más líderes socialistas a su bando radical, con el objetivo de conseguir más adeptos para su programa revolucionario de aplicación instantánea para Rusia, una mezcla de marxismo e insurrección. Su idea fundamental era que un grupo decidido de revolucionarios intelectuales podían provocar la revolución en Rusia y que estos inducirían a un despertar de la masa obrera. En 1917 se publica Estado y Revolución, y esto, sumado al estallido de la guerra, le dio a Lenin la oportunidad de que su plan se llevara a la práctica. Convocó al movimiento socialista mundial a transformar la situación social en una guerra civil generalizada, cuyo inicio sería en Rusia. En febrero de 1917, la revolución derrocó el gobierno zarista y Lenin regresa a su país del exilio con la ayuda de los alemanes, quien veían en él una persona capaz de controlar la situación que se desataba en Rusia. Lenin ordena un cambio de postura a sus bolcheviques, que se tradujo en una sola consigna: todo el poder para los soviets. Este contragolpe revolucionario obtuvo su triunfo en la Revolución de Octubre de 1917. Lenin pasó a presidir el Consejo de Comisarios del Pueblo. En 1918, el partido, bajo la dirección absoluta de Lenin, pasó a llamarse Partido Comunista. El discípulo de Marx lo había logrado. La revolución era un hecho innegable. Había un Estado socialista en el mundo. Lenin era la prueba viviente. En lo inmediato, cumplió con sus promesas hechas a la población. Rusia dejó la guerra mundial. Los campesinos recibieron tierra y al mismo tiempo aplicó el comunismo de guerra. Hubo métodos brutales de represión. Disolvió la Asamblea Constituyente. Un partido único se fortalecía. El Partido Comunista de Lenin ocupaba el espacio en toda Rusia. Lenin exigió fidelidad absoluta de los partidos socialistas a nivel mundial y empezaron a aparecer partidos comunistas en todo el mundo, sometidos al control de la Tercera Internacional Comunista. Trotsky
es el personaje a quien le tocó la organización del Ejército Rojo, quien le impregnó una eficiencia extraordinaria, lo que le dio la victoria sobre los contrarrevolucionarios o los llamados ejércitos blancos. Cabe señalar que esta guerra civil duró 2 años, de 1918 a 1920. Para 1922 se había consolidado el poder en el territorio y nace formalmente la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero los primeros pasos de la organización de la política económica rezagaron a Rusia y el líder ruso debió cambiar del comunismo de guerra a la nueva política económica o la NET. La palabra básica en toda economía debía ser controlada por la revolución. Había que dar cierta apertura controlada para estabilizar las cosas. Esto fue otra de las genialidades de Lenin, la capacidad de reinventarse a sí mismo. De esa contracción económica pasó a un cambio económico beneficioso para Rusia. Asimismo, actuó en consecuencia con este accionar, pero no todos serían logros, pues tanto poder concentrado llevaba siempre a la pregunta, y luego del líder, ¿qué sigue? La inesperada enfermedad de Lenin cambió gravemente la situación en Rusia. Lenin tiene que ir cediendo espacio, y la lucha por la sucesión se establece en el panorama de la URSS. Varios líderes del partido entienden que deben ocupar la silla del líder, pero solo 2 son los más destacados en la historia, Trotsky y Stalin. Lenin no era ajeno a esta situación y le preocupaba. Sin embargo, Stalin sería quien se convertiría en el líder de la URSS una vez desaparecido Lenin. Bajo su mando, que no era ni parecido al del líder, logró convertir a la URSS en una potencia de primer orden, la cual jugó un papel determinante durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. La impronta de Lenin y de su ideología marxista-leninista recorrió todo el mundo y dieron frutos altamente conocidos, como China, Cuba, Vietnam, Europa del Este. La URSS sobrevivió hasta 1991. El legado de Lenin perdura a través de la historia, para muchos casi a nivel de culto, aunque algunos críticos consideraban que Lenin no percibía la realidad, sino que vivía en las alturas intelectuales. La figura de Lenin se elevó hasta convertirse para muchos casi en un dios. Las ciudades de Ulyanov y Leningrado son un ejemplo de esta situación. Lenin fue, sin lugar a dudas, la revolución de la que saldría un Estado socialista, un personaje que no veremos aparecer en el mundo durante mucho tiempo. Y hasta aquí nuestro episodio del día de hoy. Espero hayas podido aprender algo en este viaje. No olvides suscribirte para que estés al tanto de los nuevos episodios. Este programa se transmite semanalmente a través de esta plataforma. También puedes escucharnos martes y jueves en Radio 7C El Cedro 107.9 FM. Comparte y déjanos tus comentarios. Recuerda que la historia depende siempre de 3 cosas: de quién la escriba, de quién la cuenten y cómo te la cuenten. Acompáñame cada semana a ver estas 3 cosas combinadas. Recuerda que esto es Historia y algo más con Félix Medina. Te esperamos.